עצובה, אנגב לך את הדמעות, הזמן שעוד יבוא יקל עלייך, אל תהי אבודה, הביטי אל הבאות, הכוכב שלך מביט עכשיו אלייך. אם את עייפה, שימי את ראשך על הקר, תראי בסוף הכל יהיה רגוע, ליל חדש כבר נפל, בשמיים מישור מוכר, אך הלב שלך רד כמו נר ברוח, מגן הכוכבים שבשמיים, מישהו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך, מגן הכוכבים שבשמיים, מישהו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך. אם את אהובה, אם תביטי רגע אליי, תראי שהזריחה תבוא בינתיים, אל תהי עצובה, יש מלאך שמגן מעל, הוא שולח לך תקווה מהשמיים, בגן הכוכבים שבשמיים, מישהו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך, מגן הכוכבים שבשמיים, מישהו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים, כותב עכשיו פרח בשבילך. אל תדאגי כל כך, אל תתעצבי כל כך, אני מבטיח לך יהיה בסדר. אל תדאגי כל כך, אל תתעצבי כל כך, אני מבטיח לך יהיה בסדר. בגן הכוכבים שבשמיים, מישהו שומר עלייך, שומר ומחייך בגן הכוכבים שבשמיים. Tú eres santo y solo tú eres sublime. Amado Abba, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Que este tiempo, Padre, sea un tiempo de reconexión contigo, de reconexión con la eternidad, porque así es Shabbat, y que entendamos los tiempos de visitación que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Yeshua. Amén. Shabbat Shalom con todos, pueden tomar asiento. A toda nuestra querida familia que nos mira también en las diferentes ciudades y en las otras naciones también, un fuerte abrazo, que la paz del Altísimo esté con ustedes.
Un fuerte abrazo a Chile, Argentina, en Quevedo, en España, pues en Estados Unidos, en México. Un fuerte abrazo, querida familia, y estamos listos para continuar con el estudio del libro de Lucas. Y el tema de hoy pues se llama tiempos de visitación, y eso es lo que nosotros muchas veces debemos de entender, porque estamos atentos a muchas cosas, ¿verdad? Cuando alguien está con los ojos rojos, sabemos que ha trasnochado o que ha llorado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y Yeshua también les dijo en su generación, ustedes mirando el cielo pueden decir cómo va a estar el día de mañana, ¿verdad? Si va a estar un día nublado o si no va a ser un día que esté asoleado. Y les dijo, pero no han entendido el tiempo de su visitación. Y hoy el Padre está haciendo una visitación a la tierra, conforme lo hizo también en la época que estamos estudiando la parashá del libro de Shmot. Ahí hubo una visitación también cuando Yeshua él vino acá a la tierra, y hoy vamos a ver eso precisamente, tiempos de visitación y visitas que hizo Yeshua. Hizo visitas a varios sistemas, especialmente a la tradición religiosa, a la tradición de la enseñanza, a la tradición cultural, porque los fariseos eran la margarina que no debían sacarle al sol. Entonces no se juntaban con la chusma, no se juntaban con los impíos, con los pecadores. Querían solamente cados. Trabajos de raíces hebreas, escuelas de raíces hebreas, centros comerciales de raíces hebreas, todo querían raíces hebreas. Pero Yeshua vino a tocar al leproso, algo que nunca hizo nadie. Se dejó ungir por una prostituta. Él dijo, no he venido por sanos, sino por enfermos. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener, porque a veces somos muy religiosos y no nos perdemos el contacto con la gente que necesita. La visitación del Todopoderoso es para la gente que requiere, ¿verdad? Estamos reuniéndonos entre hermanos, pero Yeshua dijo, los sanos no necesitan médico. Yo no vine por sanos, sino por enfermos. La visitación de Yeshua es para los enfermos. Y nosotros hacemos reuniones entre nosotros, ¿verdad? Nos llevamos entre nosotros, nos invitamos a comer entre nosotros. Pero ¿y qué del resto? Los homosexuales, las prostitutas, los cristianos, los católicos. ¿Cuándo podemos nosotros expandir el reino? Si nosotros, entonces me voy mañana a Shabbat. No. Todo tiene su tiempo específico, ¿verdad? Se instruye, después puede hacerse de acá, etcétera, etcétera. Pero estamos perdiendo eso. Nos creemos demasiado santos. A veces creemos que nos imaginamos que tenemos más alas que Yeshua. Y Yeshua en esta enseñanza nos va a hacer aterrizar los pies en tierra. Tiempo de la visitación. Para que entendamos que la gente que no conoce Torah necesita ser visitada. Si usted está en un trabajo donde hay gente que no conoce Torah, gente que hace un montón de cosas que van en contra de la Torah, es porque el Padre le puso ahí por los enfermos. No le puso a usted por sano, sino porque esos enfermos necesitan conocer de la Torah, necesitan escuchar la palabra del Altísimo. Muy diferente a lo que nosotros estamos practicando hoy en día. Hemos perdido ese contacto con la necesidad del mundo, ¿verdad? Y creemos que nos vamos a contaminar. Y aquí vamos, Yeshua entra y le toca al leproso. Eso no hacían los sacerdotes, solamente le mataban unas aves, ¿verdad? Tórtolas, le sacrificaban en aguas vivas que se llama Mayin Ayin, y con unas ramas de hisopo pues le rociaban y le declaraban limpio al leproso. Y Yeshua le tocó. Miren, fue a comer con un publicano. Sean estos amigos de publicanos y prostitutas. Él nos estaba dando un ejemplo a nosotros, cómo debemos actuar. Y eso es lo que nosotros nos desconectamos y perdemos la realidad del Evangelio y la dimensión del Evangelio. Todo queremos hacer entre hermanos, ¿verdad? Y ya vamos a ver, ya vamos a empezar a ejecutar unas misiones donde pulgas, garrapatas están al orden del día. Vamos a ver quién dice yo me apunto, ¿verdad? Donde hay peligros,
donde hay culebras. Vamos a ver realmente quién está y quién entiende la enseñanza. Vamos a ir donde hay delincuentes. Este día, por alguna razón que tuvimos que hacer, nos fuimos del sur con la pastora y bueno, en el transporte que estábamos nos llevó por la calle La Bahía, que es al pie del Panecillo. No sé cuántos conocen ese sector, pero es cosa seria. Y yo recordaba que hace unos años yo iba a pie por ahí y se entraba por una puerta, esas casas son viejas, y para adentro hay como unos 7, 8 patios y cualquier cantidad de habitaciones, y yo iba a visitar a las familias de los delincuentes. Y entonces ahí me estaba recordando que el Padre no me hizo pasar eso de gratis, ¿verdad? Es para que podamos entrar y vamos a ver si es que ponemos al viento nuestro pellejo. Si es que más es el amor al Evangelio, el amor a la palabra, el amor al necesitado, que el amor a nuestra propia vida. Vamos a ver ahora sí quiénes son. Y ante todo, vamos a ver quiénes son los odres nuevos. Esta enseñanza es tiempo de visitación para los odres nuevos. Y ya vamos a ver por qué. Muy bien, vamos por favor, como les había dicho, al libro de Lucas. Así también ustedes allá en Quevedo, en las diferentes ciudades, en Ambato, allá en Chile, en España, pues es tiempo de empezar a moverse. En Colombia también, tiempo de empezar a moverse, porque nosotros estamos llamados para ir a los sitios donde hay oscuridad, porque somos luz del mundo. ¿Y cuándo brilla la luz? En la oscuridad, ¿verdad? Porque una lamparita, a veces cuando uno se viaja, ¿verdad?, en la noche y se ve en la montaña, una lamparita pequeña, pero se ve a kilómetros de distancia, ¿verdad? Allá debemos nosotros ir a hacer luz. Entre focos, entre luces, no se alumbra mayormente, ¿verdad? Pero en la oscuridad, ahí es cuando nosotros somos efectivos. Muy bien, y son tiempos de transiciones, son tiempos de romper comodidades. Por eso las medidas que hemos tomado. Créame que no fue una medida al azar, sino que está consultada por el Abacados y tiene unos objetivos específicos. Muy bien. Lucas 5, desde el versículo 12 en adelante. Vamos a ver si nos alcanza. Esperemos que hasta las 11 de la noche nos alcancemos a terminar el capítulo 7. Me alegro por los que se alegraron. Capaz que nos animamos a un viernes en Shabbat y le damos de enseñanza toda la noche, con oración y todo, ¿verdad? Como debe hacerse. Recuerden lo que estaba el apóstol Pablo, estuvo hasta pasada la medianoche enseñando, ¿verdad? Era Shabbat. Aconteció un día que él estaba enseñando, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque este leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si ellos sabían que solamente el sacerdote podía declarar limpio, ¿verdad? Entonces, aquí hay un hombre que entendió tiempo de visitación, que entendió la presencia del Todopoderoso, diferente a lo tradicional. Porque lo tradicional era donde el sacerdote, ¿verdad?, que le examine, haga todo el procedimiento y le declare limpio. Pero es un tiempo para odres nuevos, no es un tiempo para odres viejos. Y él, para que le diga: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, es porque tuvo revelación quién era Yeshua, porque si no, no le pedía a cualquiera, ¿verdad? Él sabía que venía con algo diferente, con la sanidad diferente. Él pudo mirar lo que muchos otros no lo hicieron. Él miró la presencia del Todopoderoso ahí. Y por eso recibió, y vamos a ver lo que él recibió: sanidad, porque pudo mirar. Seguramente hubo muchos otros leprosos que no reconocieron. Y de hecho,
En otro pasaje dice que 10 fueron sanados, ¿verdad? Pero solamente uno agradeció. Este hombre entendió la visitación que estaba en ese tiempo. Y hoy muchos leprosos necesitan entender la visitación que el Altísimo hace. Porque solamente pedimos perdón de pecados, pero que hay una dimensión mayor. Si quieres, puedes limpiarme. Y esta expresión limpiarme es algo muy importante y clave. Tiene que ver con la pureza ceremonial, la pureza ritual. Recuerden, solamente hay 2 estados. Estado puro, estado impuro. Estado taor y estado tamé. Él estaba tamé, ¿verdad? Porque un leproso era inmundo, ¿verdad? Era echado fuera del campamento, era considerado muerto. Entonces le está diciendo, quítame esta vergüenza, quítame este oprobio, quítame la vergüenza de mi pecado. Generalmente la Lashon Hará produce lepra, el orgullo también, ¿verdad? La codicia. Entonces, él está pidiendo eso. Él dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué no le dijo, puedes sanarme? Muchos andan pidiendo sanidades, pero no limpieza. Los odres viejos traen sanidades. Mashiach, con el vino nuevo, trae limpieza. Y muchos solamente hemos pedido sanidad, ¿verdad? Pero no hemos pedido limpieza, porque hay muchos sanos, pero están sucios espiritualmente, están impuros, ¿verdad? Entonces por eso cae y se levanta, quebranta Torah y quebranta Torah, porque la limpieza ataca a la raíz, llega a lo profundo, llega al origen, ¿verdad? La sanidad corta el efecto. La enfermedad, la crisis, etcétera, etcétera, es manifestación externa de algo que está dentro, ¿sí o no? La limpieza corta lo que está dentro. Y a esa etapa estamos entrando hoy, a limpieza, ¿verdad? Y esto se conecta con los que estudian la Escuela de Formación Ministerial, lo que estudiamos del profeta, ¿verdad? Y también de las emociones, ¿verdad? Se va enlazando. La limpieza es lo que nosotros necesitamos, porque durante mucho tiempo he estado pidiendo perdón de pecados y el Padre perdona. David, él cuando cometió adulterio, Salmo 51, ¿él qué dijo? Límpiame de mi maldad, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve, ¿verdad? Y más blanco que la nieve es un estado cuando se presentaba en la puerta de Nicanor el leproso y el sacerdote le decía limpio y podía entrar a presentar ofrenda y a disfrutar de las cosas caros. Miren, él pidió limpieza. Jonás, era en el vientre del pez, él no clamó perdón de pecados, ¿verdad? Entonces hay otras dimensiones que nosotros debemos de entender. Y este es un tiempo de visitación. La Torah que estamos estudiando, raíces hebreas, es vino nuevo, que no puede calzar en odre viejo, no va a calzar en el método tradicional de sanidad, de liberación del cristianismo, porque el vino nuevo no entra en odre viejo. Entonces no puedo mezclar métodos aprendidos anteriormente con lo que estamos estudiando hoy. Porque el otro sanaba, pero no limpiaba. El método tradicional, sacerdocio levítico, ¿verdad? Era superficial. Pero Yeshua llegó a un nivel más profundo, en donde no entró el rito. Y continuemos unas cosas más sorprendentes. ¿Se están asustando? ¿No? ¿Un poco? Bueno, prepárense. Agárrense de las manos. Entonces, versículo 13, extendiendo él, Yeshua, la mano, le tocó. ¡Qué tremendo! El sacerdote no le tocaba a levita, le esparcía el agua.
Él le tocó. ¿Qué implica? En ese leproso está un simbolismo de que Él se llevó todas nuestras inmundicias. Y lo único que tenemos que decirle ahora es, Yeshua, si tú quieres, me puedes limpiar como a este leproso, que es un nivel mayor. Y le tocó lo que no hacían. Hizo una visitación en contra del sistema tradicional. No se ensuciaban las manos. No es que yo no me junto con ellos porque yo soy Kadosh, ¿verdad? Debemos de aprender a ensuciarnos las manos. Debemos de aprender a que calzado se nos ensucie del lodo, del barro, trabajando a favor del reino. Estamos muy cómodos. Gracias a abacados que ustedes están aquí, algunos a la fuerza, otros forzados, que salieron de la comodidad de las camas para recibir la recepción de Shabbat. Porque hay un precio que pagar, porque debemos ensuciarnos, debemos tocar, no estar en la burbuja de nuestra casa, que es buena, pero debemos cambiar la mentalidad y debemos romper la comodidad. Y la instrucción del Padre es, yo voy a romper toda su comodidad en la que han estado. Así que téngase a noticias, prepárese para eventos, porque el Padre quiere que su pueblo se despierte porque ha estado muy dormido y muy cómodo. Ellos estaban cómodos en el templo, ¿verdad? Felices de la vida. Y llegó Yeshua, tiempo de visitación, que empezó a quebrantar toda una estructura religiosa. Le tocó al leproso. Y cuando se le toca al leproso, ¿qué es lo que pasaba? Se vuelve impuro. Nuestras ropas deben empezar a tocar la necesidad de los otros. ¿Cuánta gente necesita ayuda en todas las áreas de su vida? Quiero ser limpio. Y al instante la lepra se le fue. De una manera totalmente diferente, ¿verdad? Ahí hubo emuná. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moshe para testimonio a ellos. No quebrantó Torah, le hizo que vaya y presente la ofrenda. Para que el sacerdote que le miraba decía, ¿y tú a ti quién te limpió? ¿Verdad? Y hay otro sacerdote. El otro examinaba que haya habido un proceso. El tiempo de la visitación hace que usted altere el proceso. El sacerdote levita esperaba 7 días, ¿verdad? Si seguía 7 días más. Pero Yeshua dijo, sé limpio. Esa es la diferencia para este tiempo. Esa es la diferencia para los odres nuevos de este tiempo, ¿verdad? Y algo adicional, ¿por qué Yeshua hizo esto? Y es más, Mateo 10, ¿qué nos dice? A ver, alguien dígame entre las cosas que dijo y vamos a darles un premio. Tenemos ahí todas las posibles fechas de la luna nueva de este año. ¿Qué cosas dice Mateo 10 cuando les comisiona a sus discípulos? Mateo 10 no dice eso. 0,0 en conducta. Sonría. Sanarán enfermos, ¿qué más? No les entendí de uno en uno. Limpiarán leprosos, ¿qué más? Resucitarán muertos, ¿verdad? Y entre otras cosas, vayan primero por las ciudades de las ovejas dispersas de la casa de Israel, prediquen el evangelio, y entre una de las cosas dijo, limpiad leprosos. Y si nosotros somos discípulos de Él, deberíamos tocar leprosos. Y deberíamos decir, sé limpio, porque esa comisión nos dio Yeshua.
Pero no es que yo no quiero juntarme con ellos. Estamos haciendo las cosas al revés. Aprendamos del maestro. Tiempo de visitación para nosotros. El Abacados dijo sobre esta casa que veremos la gloria como en el primer siglo. Pero estando cómodos en la casa, va a haber gloria. Veremos milagros, veremos cosas sobrenaturales. Muy difícilmente, ¿verdad? A menos que hagan un hueco en el techo de mi casa como los amigos de este enfermo, ¿verdad? Y le traigan. Es la única manera. Por eso debemos salir de la zona de comodidad. Yeshua, el mayor profeta sobre la tierra, el hijo del Elohim Altísimo, cuando tenía que dormir en el campo, dormía en el campo. Largas jornadas a pie, con el sol inclemente, en el frío, etcétera, etcétera. Él rompió todas las zonas de comodidad, ¿verdad? Porque el sistema estaba en el templo haciendo guardias, todo, pero bien comidos, bien calientitos, bien atendidos, ¿sí o no? Y el hombre que vino a transformar la historia de la humanidad, a darnos redención a nosotros, los dispersos en la casa de Israel, anduvo por los campos, anduvo mezclándose con todo aquello que el sistema, el vino viejo, los odres viejos rechazaban. Continuemos. Muy bien. Estoy mirando para darle el acceso al último, si es que alguien ingresa más tarde, ya. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Su fama se extendía más y más, se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Levítico 13. Levítico 14 habla del proceso de la lepra, ¿verdad? Pero en Levítico 14 vamos a ver algo importante para que sepamos por qué Yeshua hizo esto. Porque él no se inventó ni se le ocurrió nada, ¿verdad? Levítico 14. Vaikra en hebreo. Esa es la diferencia. Hoy no esperamos procesos de sanidad. Hoy establecemos sanidad. Y eso hizo Yeshua, ¿verdad? Y la cosa va a seguirse poniendo buena. Versículo, desde el 1 al 5 voy a leerles para tener el contexto. Vaikra, Levítico 14, del 1 al 5. Y habló Yahvé a Moshe diciendo, esta será la Torá para el leproso. Cuando se limpiare será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Todo esto simbolismo de Yeshua que ya estudiamos y volveremos a estudiar cuando estudiemos Levítico. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Y bueno, luego el proceso que hacía sobre el leproso, ¿verdad? Pero aquí hay importante, aguas vivas. Juan 7. El que tiene sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua, ¿qué? Viva. Él era el agua viva, por eso pudo limpiar al leproso. Y nosotros vamos donde él, tomamos esas aguas, como la samaritana. Si tú supieras quién te habla, si tú supieras del tiempo de tu visitación, y esa mujer entendió el tiempo de la visitación. Eso nos falta a nosotros de entender el tiempo de la visitación de Yeshua hace 2000 años y lo que está haciendo hoy con la renovación del estudio de la Torá. Es tiempo de visitación del Padre. Le dijo, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías que te dé de beber, ¿verdad?
y desde el interior ya iba a brotar aguas diferentes. Y le dijo, y nunca más tendrás sed. ¿Verdad? Esas aguas vivas, la correcta enseñanza, la santidad y el cumplimiento de esto. El sacerdote, la restauración del sacerdocio. Recordemos que la Torah fue un ayo, un tutor hasta la venida de Yeshua. Por eso él pudo hacer esto que era cumplimiento de las instrucciones del Padre, no se inventó nada, porque él es las aguas vivas. Y el Padre también es aguas vivas, conforme dice Jeremías. 2 cosas hizo mi pueblo. Se apartó de mí, fuente de aguas vivas, y fue y cavó cisternas de liberación, sistemas de sanidad interior, que no retienen agua. Eso fue bueno por un tiempo, porque los leprosos iban donde el sacerdote les revisaba y eran sanados. Estaba bien, estaba correcto, pero era otro tiempo. Ya hubo una visitación que trajo una dimensión diferente, ¿sí o no? Vino a romper protocolos, vino a romper métodos, trajo algo diferente. Y nosotros volvamos a las fuentes de agua viva, volvamos a la Torah y al poder de la palabra del Padre, palabra Mastruach. Eso nos dejó como legado Yeshua. Y eso es lo que debemos utilizar. Y ya vamos a entender por qué dice que en vestido viejo no se pone parche nuevo. En métodos cristianos de sanidad, de liberación, no se pone raíces hebreas. Más claro no canta ¿un qué? Un gallo. ¿Verdad? Eso queremos hacer nosotros y por eso no es compatible. No funciona y por eso no viene lo nuevo, porque el vino nuevo no viene en odre viejo. Desaprender esas cosas. ¿Cuál creen que fue el impacto para el leproso y para el sacerdote que recibió la ofrenda por limpieza de lepra? Se quedaron locos. A ver qué pasó aquí. ¿Verdad? Esto no era así, es que esto se hacía de esta manera. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 365, 1200, 1500. Eso no se hace así. Está saltándose el proceso. Es que el paso 1 dice este otro. El paso 10 dice esto. Sé limpio. Autoridad que nos delegó Yeshua. Limpien leprosos. Es una orden. No nos está pidiendo de favor, no nos está sugiriendo. Es instrucción. Tiempo de visitación para ese tiempo y para hoy, tiempo de revisitación. Porque no hemos entendido. Ya me inventé una palabra, creo. No existe eso en la Real Academia de la Lengua Española, pero sí existe eso en el diccionario del lenguaje profético. Cosas diferentes. Eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Pero se necesitan odres renovados. Odres dispuestos a cambiar. Odres dispuestos a salir de su zona de comodidad. Odres dispuestos a dejar todo lo que han aprendido. ¿Cuántos están en esa capacidad? Al demonio se le expulsa facilito. Los paradigmas, eso les cuesta. ¿Verdad? Muy bien, continuemos. Versículo 17, voy a leer hasta el 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la Torá. Fariseos, ya sabemos, eran celosos, ¿verdad? Los doctores de la Torá, pues eran intérpretes de la Torá, estudiosos muy minuciosos de las instrucciones del Abacados. Era el líder espiritual de una comunidad,
Ya se me metió esa palabra comodidad. Se los llamaba también rabí. Entonces era gente experta. Era liderazgo que estaba recibiendo enseñanzas de Yeshua. Es decir, Yeshua no era ningún caído de la hamaca. Para gente de este calibre se ponga a escucharle y a recibir enseñanzas, era un hombre calificado. Yeshua era rabino, era rabí. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. No le dijeron, Yeshua, envía el link de Zoom, por favor. Hay cosas que es face to face, en vivo. Para las otras naciones, bueno, no hay ningún problema. Pero con Quito, ahí sí hay problemas. De todos los sitios fueron, porque había un pan diferente. Y nosotros vemos pan y no lo valoramos. El alimento, usted no lo come remotamente. Es cara a cara. Sí, y vamos a ir donde nuestros hermanos, vamos a visitarles, vamos a establecer escuelas de enseñanza ahí. Hoy por hoy está así, transmitiendo a ellos. Pero ellos luego se levantarán como enseñadores en sus sitios donde están. Esa es la idea. Pero para acá a Quito va a ser mano dura. Y cada vez mano más dura. El que resiste, resiste. El que no, pues no resistió lo nuevo. Vamos a entrar en esa etapa. Ay, ay, ay. Amén, guay, ay, ay. Venían de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder de Yahvé estaba con él para sanar. Poder del Todopoderoso. ¿Verdad? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Yeshua. Miren, hicieron eso. Aquí vemos formas de trabajo. El leproso fue a buscar. El paralítico no podía moverse. Le llevaron al sitio. No es que no puedo moverme, no hay para el transporte, no conozco. Yo te pago el taxi, yo te llevo, yo te paso recogiendo en mi auto. Hoy se puede traer paralíticos y meterlos en la casa. ¿Verdad? Podemos trabajar. Porque hay gente que pone pretexto y dice, no, por acá, por acá, por acá. Usted, dígale, yo te pongo eso. ¿Verdad? Es lo que hicieron ellos. Le llevaron a aquel que no podía moverse a donde tenía que ir. Esa gente se necesita. Esos amigos. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y otro patatús para los fariseos, saduceos y todo el sistema religioso. ¿Cómo? Perdona pecados. Ya vamos a ver eso. ¿Qué implica? Miró la emuná de ellos. Ni siquiera miró la emuná del paralítico. Hay cosas que por nuestras acciones se van a ejecutar. Por lo que yo crea, por lo que yo mire, que esté en la palabra del Padre, que lo que representa la Torá, lo que representa guardar Shabbat, lo que representa mantenerse en santidad, lo que el Padre ha depositado en esa casa. Esa gente se necesita que crea, porque ellos creían en Yeshua y por eso le dijeron, aquí hay sanidad para ti. Yeshua vino a romper. Era tanto para aquel que no podía moverse como para aquel que sí podía moverse. Ustedes ya tienen emuná. Ustedes ya han crecido y han recibido instrucción.
Es tiempo de que empiecen a cargar a los paralíticos. Casi me quedo sordo del amén. ¿Para qué se entrenaron? ¿Para qué se prepararon? Estos hombres tenían revelación de Yeshua. Y por eso les llevaron allá, porque dijeron, ahí hay sanidad. Por eso Yeshua miró la emuná de ellos y trajo sanidad. ¿Ya se van dando cuenta por qué la enseñanza no se transmite para Quito? Porque el pan se le da a los discípulos. El pan se le da a los que pagan un precio. Por eso nada más. No es por mala gente, ni ninguna cosa por el estilo. No sé qué adornos me pondrían. Les bendigo y les amo. No me interesa. Me interesa cumplir las instrucciones de mi Padre. Y Yeshua no fue popular en medio de su pueblo. Así es que a nosotros, peor todavía, ¿sí o no? Lo que hicieron con el árbol verde, entonces no hay problema. No me asusto, ni me deprimo, ni me da estrés. Eso nos advirtió, ¿verdad? Te perseguirán, te insultarán, etcétera, etcétera. Chévere. Gracias, Señor, porque se está cumpliendo tu palabra. Me estoy pareciendo a un discípulo tuyo. Porque si me felicitasen, me alabasen, ahí hay problemas, ¿verdad? A los hijos del abacados no nos van a felicitarnos. Téngalo por seguro. Continuemos, porque todavía hay largo trecho. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar, a maquinar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Yahvé? Yeshua entonces, conociendo los pensamientos, mire, tenía el equipamiento del Ruach, por eso tenía discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, y podía saber lo que pensaban. Pastor, ¿usted puede verme los pensamientos? Si es que el Padre me muestra, sí. ¿Y sabe qué? En el 80% de los casos, sí. Y cuando yo fallo, está la pastora. Es que están fregados. Es que tiene que pensar bien. No lo decimos, pero sí sabemos lo que piensan. Y sí sabemos lo que dicen cuando no están frente a nosotros. Téngalo por seguro. Porque el Padre trabaja así para sanar las cosas que hay que sanar, no por ninguna otra cosa. No piense que el Padre hace para, te cuento la última, no es así. Él hace para que llevemos la enseñanza por un lado, para que trabajemos, para que veamos qué es lo que está pasando, en qué nivel de espiritual está el pueblo del Altísimo. Para eso nada más, no es por ninguna otra cosa. Así es que no se asuste, tranquilo. ¿Qué es más fácil decir, versículo 23? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Era fácil decir, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Porque eso no requería mayor evidencia. Pero levántate y anda, eso sí era cosa seria, ¿sí o no? Porque los pecados, ya ve, ¿quién como tú? ¿Verdad? Que se complace en misericordia, que borra nuestras iniquidades y nuestros pecados, ¿verdad? Y que sepulta en el fondo de las aguas nuestras iniquidades y sepulta en el fondo del mar nuestros pecados. Éxodo 34. Yo perdonaré la iniquidad, el pecado, la rebelión, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, de que se perdonan los pecados, está escrito en la Torá. Moisés intervenía y el Padre perdonaba los pecados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Perdonaba. Entonces Yeshua no está haciendo nada nuevo. Y ya vamos a ver que no es el que perdona los pecados, porque lo aclara. Porque el único que puede perdonar los pecados es el Padre. Pero él actuaba como agente del Padre, con autoridad delegada de parte del Padre. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él fue delegado de parte del Padre y por eso él realizaba las sanidades ahí. No es que era por sí, sino era del Padre, delegación de autoridad.
24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, y ahí lo aclara, ¿sí o no? Él está autorizado aquí en la tierra para perdonar pecados. Él está diciendo, no soy yo el que sano, se me ha dado autoridad. Él lo está aclarando y ahí no hay que pelearse, está muy claro el asunto, ¿verdad? 1 más 1, 3, no hay ningún problema, ¿verdad, Isaac? 1 más 1, 3, ¿sí o no? Ok. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Él venía a lo que estaba profetizado Isaías 42, Isaías 29, ¿verdad? De que él iba a traer toda la sanidad. Lo que en Mateo 11, cuando los discípulos de Juan le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir? Le dijo, los cojos saltan, los ciegos ven, a los pobres se les predica el evangelio, ¿verdad? Estaba diciendo, yo soy aquel. Porque Mashiach traía esto, el verdadero Mashiach. Muy bien. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando al Altísimo. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Yahvé y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Otra visitación de Yeshua. Relacionaba la enfermedad con el pecado. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Hay relación, ¿verdad? Que detrás de una enfermedad generalmente hay algo espiritual. Sea porque quebrantó la Torá, o sea como el caso de Job, que le estaba probando la emuná de él. Porque la enfermedad, todo lo que le pasó a Job fue una lucha que él ni siquiera se enteró, ¿verdad? Cuando murió debió haberse enterado de lo que pasó. ¿Por qué la razón? Él te adora porque tú le das todo. Quítale a ver si te adora. Muy bien, le quito. Siguió. La sanidad. Le quitó la sanidad y él se mantuvo firme. Estaba en medio de un conflicto entre Hasatán y el Todopoderoso. Él ni siquiera supo, ¿verdad? Pero la gran mayoría vino a relacionar eso. Yeshua. ¿Y cuál era el método? Te voy a recomendar al experto fisioterapista, un especialista que recién está fresquito, vino de Rusia, tremendo para los huesos. Dabar, palabra. ¿Pero qué se requiere? Emuná. No funciona porque no hay emuná en el que recibe. Y no funciona porque no hay emuná en los que le rodean. Porque a veces el enfermo puede estar por el tema de la enfermedad, de la crisis económica, apagado, desconectado, ¿verdad? Enojado, etcétera, etcétera. Pero la gente que le rodea, ¿cómo está? Cuando alguien está mal, los que le rodean tienen que apuntalar como estos 4. No pueden dejarle suelto. De eso se trata, para trabajar de esa manera. Hoy es un tiempo de definiciones. Odres nuevos. Tiempo de visitación para romper costumbres, tradiciones. Queremos ver milagros, queremos ver cosas sobrenaturales. Queremos ver lo que el Padre dijo. Lo sobrenatural, el poder de los discípulos del primer siglo, esa es la promesa para esta casa. Emuná. Continuemos. Y aquí viene también algo tremendo. Entonces ya sabemos por qué él sanaba, ¿verdad? Porque tenía autoridad delegada. Me ha sido dada autoridad en la tierra para esto. Entonces el Padre le dijo, puedes hacer esto, porque él no hace nada que el Padre no le mande que haga. Muy bien. Versículo 27 al 32. Ay, aquí sí viene. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que era un publicano.
un cobrador de impuestos. Y cuando ellos cobraban los impuestos, no es como llegaban ahora, se le advierte que usted mantiene retrasado esto, entonces esto no es un aviso judicial, sino una advertencia para que se acerque a las oficinas y solucione lo que tiene que solucionar, ¿verdad? No. En esta época que no pagaba impuestos, entraban a su casa, les desalojaban todo y si no alcanzaba, les llevaban a los hijos. Entonces, estos eran los más mimados de los judíos. Por donde iban, les aplaudían, les daban la bienvenida, les daban refrescos. ¿Está usted publicando? ¿Usted está cansado? Por favor, un vaso de agua, el camino del desierto. No, eran insultados, mal vistos. Se consideraban enemigos del pueblo judío. Los celotes, cuando tenían oportunidad, mataban publicanos. Odiado. Y miren lo que hace Yeshua con la gente discriminada, la que no le tolera la media común de la sociedad. Le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Se juntó con la chusma, con lo más visto. ¿Cómo creen que estaba el sistema tradicional? Se daba botes, se daba trampolines. 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. Devarim 6 dice que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos, preceptos, estatutos, decretos. Entonces, no he venido a llamar a cumplidores de Torah, sino a pecadores, es decir, quebrantadores de Torah, al arrepentimiento, a hacer teshuvá. Es claro el mensaje. Y eso es que los sistemas religiosos y la religiosidad ha hecho en los creyentes. Que no se juntan, no quieren juntarse con los pecadores. Cuando yo, como hijo del Abacados, estoy llamado allá, porque mi maestro, Yeshua HaMashiach, él fue donde pecadores, no vino por sanos. Nos estamos evangelizando a nosotros mismos. ¡Qué barbaridad! Y los enfermos, los que necesitan mirar el poder del Todopoderoso, conocer Torah. Entre nosotros estamos queriendo hacer las cosas, entre sanos, entre comillas. Pero ¿y el resto que no conoce ni siquiera nada? Usted se ha puesto a pensar cuántos en este día, cuántos en el transcurso de esta semana que estamos empezando el cierre el día de hoy, fallecieron sin que nadie le predique Torah. ¿Cuántos cree? ¿Cuántos miles alrededor de toda la tierra? Y nosotros, no, yo nazareno, raíces hebreas, no, yo de casa de reconciliación, yo por acá no me junto con esos. Uy, cuidado, no me vaya a poner junto a ese leproso, a esa leprosa, a ese pecador. Eso se llama orgullo religioso. Yeshua dijo, yo no he venido por sanos, sino por enfermos. A ellos debemos ir, que debemos desarrollar estrategias. Pero si estamos peleándonos entre nosotros aquí, si entre nosotros mismos nos estamos poniendo el pie aquí, no estamos impactando allá, nos estamos aislando. Entonces voy a celebrar 31. No.
Hay otros tiempos, hay otros espacios. No es ese el momento. Hay momentos para todo. Yeshua aprovechaba los momentos que tenía, los momentos que le daba la Torah sin quebrantar Torah, sin deshonrar a su Padre. Yo quiero evangelizar deshonrando la palabra del Padre, deshonrándole al Todopoderoso. Así no funcionan las cosas. Al Altísimo no predico el Evangelio celebrando Navidad. No predico el Evangelio celebrando Año Nuevo. No predico el Evangelio celebrando el Día del Amor y la Amistad y todo ese chorizo de cosas que hay. En Shabbat, en la sinagoga, impactaba. No se justifique la falta de decisión, la falta de compromiso con supuesto amor al prójimo. La mesa del Santo de Israel no tiene nada que ver con la mesa de los demonios. Y no me refiero a las personas que se sientan en la mesa, sino que a lo que opera en esa tradición. Amén, guayayay. ¿Cuántos van a quemarle al viejo para quemarles yo? Todo tiene su tiempo bajo el sol. Ante todo, el amor a Dios. Yeshua dijo, el principal mandato de la Torah es amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es al revés, hoy practicamos. Amarás al prójimo y luego le amo a Dios. El que me ama, guarda mi Torah. ¿Verdad? Muy bien. Continuemos. Chuta, y ahorita compré el pollo. ¿Y ahora qué hago con... Pastor, ¿podré ponerme al menos un interior amarillo? No, esos son odres viejos. Pero es que le puse aceite de oliva traído de Israel. No, porque lo nuestro no depende de eso, sino de la santidad. La bendición del cielo proviene de nuestra obediencia, no de amuletos. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Yo sí dije que iba a pisar callos. Miren ahí. Es doloroso. Para mí es doloroso. Que muchos creyentes, no solamente aquí, en las redes sociales aparecen las fotos de celebraciones, de Navidades, de un montón de cosas. Y dejan de hacerlo de Dios. Si tienen tiempo para irse a esas celebraciones, y no para recepción de Shabbat, no para Shabbat, no para cierre de Shabbat. Eso me duele mucho en el corazón. Y lo publican, lo ponen ahí. ¿Cómo estamos? Eso se llama odres viejos. Están mezclando tradición del mundo con tradición cristiana y senda antigua. Están hechos un champús, pero no funciona. Y estoy poniendo esto para dar el contexto de el vino nuevo, odre nuevo, parche nuevo en vestido viejo. Porque todo tiene que ver con eso. A quebrantadores de la Torá, a llamarles al arrepentimiento. Vino por los que estaban mal. Nosotros estábamos. Ahora tengamos misericordia y devolvamos lo que hizo con nosotros. Yo estaba muy mal, en bastante pecado. De ahí me rescató y yo debo devolver eso. El amor que recibí, yo debo devolver, ¿verdad? No puedo quedarme con eso. Yo debo hablar de ese Elohim que me sacó, ¿verdad? Para que yo pueda avanzar en el reino. Y aquí miren, pecadores, publicanos. Un publicano los llamó como su shaliach, ¿sí o no? Porque hizo teshuvah, se arrepintió. Así somos nosotros. Como publicanos éramos. Y Él nos liberó para que le sirvamos. Nos mostró misericordia, nosotros mostremos misericordia.
Porque a ellos capaz que les posiciona más alto que a nosotros. ¿Sí o no? Eso solamente lo sabe el Padre. (33 al 39). Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y aquí vamos a ver otra visitación en contra de la tradición. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen y entre tanto que el esposo está con ellos? Era prohibido ayunar en una boda. En una boda comían, bebían, eran 7 días que se festejaban las bodas. Entonces dice: ¿acaso alguien que está de boda, alguien que está en fiesta de bodas, puede ayunar? No. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué era lo que pasaba en esta época, en el siglo I? Veamos Lucas 18, adelantémonos un poco. Lucas 18, versículo 12. Para que entendamos esto de por qué les dice no ayunen. Versículo 11 y 2, del 10 al 13. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No sé cómo se dio modos este publicano de entrar al templo a orar. El fariseo puesto en pie oraba de esta manera: Yahvé, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y algunos de nosotros pensamos así: no, yo no soy como ese compañero, esa compañera de trabajo. Les menospreciamos, hacemos acepción de personas. Espíritu fariseo. Vamos a Pesaj, no tengan la levadura de los fariseos ni la de los saduceos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas él, publicando, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y el publicano halló más gracia. Pero el fariseo decía: ayuno 2 veces por semana. ¿Y por qué dice eso? ¿Cuál era la costumbre? ¿Y por qué aquí Yeshua habla? Dice: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Están come y bebe. Porque ¿cuál era la costumbre? Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, lunes y miércoles. Y los gentiles conversos ayunaban los martes y los viernes, el día de la preparación. Entonces tenían días de ayuno diferentes. En Romanos 14 se puede ver claramente el contexto que se refiere a ayunos, ayuno cualquier día, etcétera, etcétera. No tiene que ver con Shabbat, nada por el estilo. Tiene que ver con tradiciones. Entonces, Yeshua les está diciendo: los que están en las tradiciones, sigan ayunando. Los que son odres viejos, sigan ayunando, porque no les dice no ayunen, ¿verdad? Dice no, solamente los discípulos de él. Déjeles que celebren Navidad, déjeles que celebre Año Nuevo, déjeles que celebre lo que quieren. Usted no celebre esas cosas, porque su marido ya le visitó, porque Mashiach ya vino. Dice: los unos ayunaban por este lado, los otros por este lado. Pero ellos tienen marido, no necesitan ayunar, es decir, no deben caer. Ellos ya no caen en la tradición, en los dogmas, en los paradigmas, en enseñanza de hombre. Usted ya no puede seguir eso, si es que es discípulo de Yeshua. Yo entiendo que hay transición, ¿verdad? Que hay personas que
recién han llegado, les coge primera Navidad, primer Año Nuevo, entonces no saben para dónde agarrar, ¿verdad? Pero los otros que ya están varios años, ahí es cosa seria. Ahí ya tenemos que reflexionar. Y que esta enseñanza, estas palabras de Yeshua, nos ayude a que tengamos claro el panorama. Porque a veces nosotros queremos que ellos no conocen, que dejen de celebrar. Y a la final termino yo celebrando. Sí, ya no se hace el arbolito en la casa, pero sí la cena. Mejor levante el árbol que la cena, porque la cena representa pacto. Porque todos los pactos se hacen en mesas, ¿verdad? El ceder de Pesa con Yeshua, la cena de las bodas del Cordero. Entonces no es un acto inocente las comidas. Es cosa seria. Deje que ellos hagan eso. El que tiene marido ya no hace eso. Dice, ellos no ayunan porque tienen marido. Cuando se vaya el esposo, entonces ahí sí ayunarán. Pero eso no tiene que ver, Yeshua está haciendo aquí una aplicación de algo. Y aquí viene todos estos ejemplos que pusimos para analizar este texto. Les dijo también una parábola. Versículo 36. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Vamos a celebrar Pesaj. Entonces están con los shofares, todo eso, el hornado solidario, ¿verdad? Están haciendo mezcolanzas de Torah con instrucciones de hombres. Lo nuevo quieren meterle ahí. Y nosotros queremos meternos también ahí. ¿Qué hacemos nosotros siendo partícipes de las prácticas de nuestros hermanos cristianos? Ellos son vestido viejo. Usted es vestido nuevo. ¿Usted cómo pretende su parche nuevo que es usted ir calzar en ese vestido viejo? No puede. Imposible, va a terminarse dañando el parche nuevo, así lo dice Yeshua, ¿sí o no? Y todo el contexto me está hablando de tradiciones, de hombres, de ayunos, etcétera, etcétera. Dice, no, ustedes no van a meterme, ni ellos se van a meter en las tradiciones. Por eso es que no ayunan, porque ellos tienen una revelación diferente. Y el complemento, lo viejo nunca podrá contener lo nuevo. Por eso Yeshua, tiempo de visitación, quebrantó todos los sistemas que había en esa época. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se complementan. En el odre viejo, un cristiano que no quiere cambiar, que no acepta la Torah, yo quiero meterle Torah. Y estoy ahí, queriendo meter vino nuevo en odre viejo, parche nuevo en vestido viejo. Se daña el odre y se pierde el vino. Les hago un daño. El que no quiere escuchar, pues no se le da pan. Hay que darle al que necesita. Usted le hace el tanteo una vez, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Hasta ahí llegué yo. Porque a veces quiero ser más bueno que el Señor. Hay mucha gente que está esperando. Hay mucha gente que necesita. ¿Verdad? Entonces no eche eso. ¿Por qué? Miren. Ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. No es que eso yo aprendí, es que eso es la tradición, es que esto es mi experiencia. Mira, pastor, los diplomas, los cursos. El que está metido con el vino viejo no va a querer el vino nuevo. Así lo dice Yeshua. Porque el vino nuevo implica cambios, porque tiene que el odre renovarse. Tiene que romper ciertas cosas, tiene que tener disciplina, tiene que aprender a estudiar, tiene que esforzarse. Ya no solamente aleluya, un versículo cada semana, 4 versículos al mes. ¿Verdad? Ya no la emoción dominguera.
Él no va a dejar eso. 40 minutos, porque si no después ya se aburren. Que venga a estudiar 2 horas, 3 horas. No, ese vino es mejor. Si hay pachanga, merengue cristiano, salsa cristiana, reggaetón cristiano, aleluya, ¿verdad? Me imponen manos, me botan al piso, aceite. No, aquí se para y que apunte, que apunte, que apunte. Ya me está dando calambre en la mano. Creo que estoy tocando, creo que hay ropa tendida. Entonces, no, ese vino es mejor, ¿verdad? No, a mí no me exigían esto. Me gusta ese vino. Porque cuando yo lloraba, todos llorábamos. Porque ahí me decían bendecido, prosperado y en victoria. Y aquí no me dicen nada de eso. Yo quiero el odre viejo. Ese vino viejo, ese es más sabroso. Aquí esto de raíces hebreas, no hay amor, solamente enseñanza, disciplina. Y ahora ya ni siquiera van a transmitir por Zoom. Quiere que me sacrifique de estar durmiendo, metido en la cama, comiendo mi sándwich y que vaya que esté ahí. ¿Dónde se ha visto eso? Es así. El que prueba el vino viejo no quiere soltar el vino nuevo, porque el vino nuevo significa rompimientos. Y muchos no quieren romper, muchos no quieren desaprender, quieren seguir haciendo lo que siempre han hecho. Pero te hace de manera diferente, porque lo que el Padre va a poner es en los odres nuevos, en los odres viejos. Lo que el Padre está estableciendo, lo que va a derramar, no es para ellos. Porque se pierde el odre y se pierde el vino. Y mi Padre es de experto en negocios. Él no echa nada para perder. Así es que nos conviene cambiar. Y voy a repetir el versículo 38. El vino nuevo, diferente, la palabra neos, en odres nuevos. Ahí está en texto, es kainos, que quiere decir renovado. En hebreo, hadash. Entonces, el vino nuevo, lo nuevo del cielo, viene sobre odres renovados. Lo nuevo que el Padre tiene para este tiempo, la visitación para este tiempo, la visitación que hizo Yeshua en ese tiempo, fue para aquellos que decidieron renovarse, aquellos que se mantuvieron en sus tradiciones, en sus costumbres, en lo que han aprendido, no reciben vino nuevo, porque no quieren renovarse. Es decir, el Padre no va a ir contra nuestra voluntad ni contra nuestra actitud. De mí depende ser parte del vino nuevo que el Padre derrama. Usted decide. Aquí nadie discrimina a nadie, porque eso no lo da el hombre, eso lo da el Padre. El odre que no quiera renovarse no va a recibir vino nuevo. El odre que no quiera romper las tradiciones, no seguir haciendo las mismas cosas. Es que mi familia desde hace siglos se reúne en esta noche. El que tiene marido ya no hace eso. El que es odre nuevo ya no hace eso. ¿Por qué es odre nuevo? Porque el odre nuevo no practica las costumbres que pudiesen deshonrar o desagradar al Santo de Israel. Entonces, cada acción suya, ¿esto honra al Altísimo o no honra al Altísimo? Es que lo hacen todos. Pero los discípulos de Yeshua no ayunaban, porque su marido estaba con ellos. Yeshua dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. El marido está con nosotros. Entonces nosotros ya no practicamos tradiciones de hombres. Y peor si es que van en contra de la Torah. Debemos decidir cambiar. Es que yo así, es que por acá, no, es diferente.
Es que en mi anterior congregación, es que por acá, eso allá, aquí es otra canción. Aquí es otro músico. Aquí es otro compás. Y le conviene meterse en el compás, porque aquel que no tiene el compás desentona, ¿sí o no? No calza. Porque aquí es un vals y que venga con merengue medio raro, ¿verdad? Tiene que respetar las normas, adaptarse a las normas, porque si no, no se va a renovar. Porque lo que se da aquí no va a calzar. Porque el vino nuevo no es para odres viejos, para odres que no quieren soltar tradiciones, no quieren soltar costumbres, no quieren soltar hábitos, no quieren soltar paradigmas. El vino nuevo es para aquellos que quieren aprender y desaprender, que es lo más difícil, desaprender. Y de hecho, las proyecciones ni siquiera espirituales, sino las proyecciones para los siguientes años, los siguientes 10 años, es que aquel que desaprende, ese va a desarrollarse. Aquel que no desaprende va a colapsar. En los negocios, en todas las áreas. Así son las proyecciones. Están haciendo los economistas, que están haciendo los sociólogos, los científicos. ¿Por qué muchos se quedaron? Porque no decidieron desaprender. No se metieron con la tecnología y se quedaron con el radio AM. Pero ahora se transmite en FM. Frecuencia diferente del cielo para nosotros. ¿En qué frecuencia vivamos? ¿En la frecuencia del cambio, de la renovación o de la tradición? ¿En lo del reino o en la tradición humana? ¿A qué frecuencia estamos viviendo nosotros? ¿Odre viejo o odre nuevo? Tiempos de visitación. Creo que en vez de vino vamos a poner agua bendita. Mayin Hayin. Continuemos, todavía nos faltan 2 capítulos. Vino nuevo, tiene que ser restaurado. Vamos al capítulo 6, solamente vamos a tener hasta las 9 de la noche, tranquilos, para que pueda regresar a casa, porque escasea el transporte, etcétera, etcétera, principalmente aquellos que no tienen transporte propio. Aconteció que un día de reposo, 6:1, pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Esto estaba permitido por la Torá, ¿verdad? Esto dice de Barí, que se debe dejar en las esquinas para el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, y cuando alguien necesite va, arranca con las manos, come y deja, no guarda, no pone en la mochila, nada por el estilo, sino solamente toma lo que necesita, ¿verdad? Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Por qué les dice eso? Porque había 39 prohibiciones de hacer en Shabbat. Melajot en hebreo. Entonces no pueden hacer toda una lista. Generalmente las cosas que se hacían en el templo, como se celebraba Shabbat, el templo paraba, y ellos dijeron: todo esto, lo que se hacía en el templo, no se hace. Y pusieron un poco de normas, pero humanas. Entonces Yeshua, miren cómo va a romper, y aquí hace una visitación también para el Shabbat. Respondiendo Yeshua les dijo: ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Elohim y tomó los panes de la presencia, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. David, cuando estaba huyendo, pues el sacerdote le dio los panes, ¿verdad? Que era solamente para sacerdotes. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua? Golpeando la falta de amor que produce la tradición, la religiosidad. Porque tenían un montón de normas y se olvidaban de la misericordia.
Se olvidaban que estos hombres venían caminando, recorrían distancias largas y estaban haciendo algo que permitía la Torá. Pero un hombre dijo, no se puede arrancar espigas, y seguían la tradición del hombre. Y dice, ¿acaso ustedes no han leído eso? Les está confrontando. Como hoy podríamos decir, ¿acaso ustedes no han leído, no han estudiado Levítico 19, 18? Que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que no te enojarás, que no guardarás rencor, que no andarás murmurando en medio de tu pueblo, ni lo matarás. ¿Verdad? A veces actuamos como que no conociésemos Torá por cumplir las tradiciones del hombre, por cumplir ideas que yo pienso que no están en la Torá, hábitos que aprendí, costumbres que aprendí. Aquellos se olvidaban por una tradición humana. Y Yeshua también viene y quebranta eso. Y les dice que el Hijo del Hombre, Él es Señor del Shabbat. Es decir, que da la correcta interpretación de lo que se debe hacerse en Shabbat, y les dice, no es lícito comer sino solamente los sacerdotes, versículo 4, y comió y dio también a los que estaban con él. Aplicó misericordia a un sacerdote y le pone contexto del templo. ¿Por qué? Porque en el templo trabajaban en Shabbat, amasaban, ¿verdad? Para cambiar cada Shabbat los panes de la proposición, la ofrenda diaria, la ofrenda de Shabbat, y si es que era Rosh Chodesh, la otra ofrenda, y si es que era una mujer que caía ahí, también la respectiva ofrenda de la mujer, y eso significaba prender fuego, cortar los animales, separar las vísceras, las extremidades, etcétera, etcétera. Era trabajo, pero era para el Padre, permitido por el Padre. Por eso les dice, es lícito hacer el bien en Shabbat. Por eso Él es Señor del Shabbat, porque Él le enseñó qué es lo que se debe hacer en Shabbat, que es el servicio al Altísimo y el servicio al prójimo, basado en la Torá y no en la tradición de los hombres. Por hacerse de acá misericordia. Si usted tiene que ir a comprar algo en Shabbat por ayudar a un necesitado, puede hacerlo. Porque es importante la misericordia, es importante la vida de la persona, es importante ese estómago que está hambriento, ¿verdad? Puede hacer en Shabbat. Lo que no debería hacer, Navidad, Año Nuevo, todas las fiestas, porque ellos van a pensar que por esa fiesta les está dando. Mejor espera otro día y haz eso. Continuemos. Versículos 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo, Shabbat, enseñaba Yeshua, no domingo, que él entró en la sinagoga, no iglesia, sinagoga, y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas de los fariseos para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ahí también Yeshua va a meter una estocada bien bonita. Gente que viene a la congregación para ver en qué falla el pastor, para ver en qué falla el hermano, para estarse preocupando mirando a los demás. Estaban esperando una que haga mal para acusarle. Y Yeshua también hace la visitación para que no actúen de esa manera. En vez de alegrarse porque iba a haber misericordia, sanidad, estaban viendo en qué falla para acusarle. Esas habas se cocían en esa época y hoy también se siguen cociendo esas mismas habas, que están más pendientes de las otras personas que de ser agradables al Santo de Israel. No todos, pero de que los hay, los hay. De todo hay en la viña del Señor. Eso también Yeshua viene a confrontar, a quebrantar. Miren, la visitación de Yeshua vino a romper todas las escrituras, tradiciones, hipocresías que habían. Vino a desnudar y a mostrar el verdadero estado espiritual en el que estaban. Y Yeshua amaba a su pueblo. No es que no amaba, esto no lo hacía para hacerles quedar mal. ¿Quién le iría a contar al pastor, me está avergonzando, me está haciendo sentir mal? No.
La palabra confronta. Y la palabra viene a traer restauración. No es que nadie contó, eso va contra mí. Las enseñanzas no hay dedicatorias. Estamos siguiendo un texto plano, así es que nada por ese lado, ¿sí o no? Lo que sale, sale. Pero miren, había esa actitud. Y ahora vamos a ver en el hogar, esperando a que falle una para levantar el hacha, ¿verdad? En el trabajo, esperando a que haga una para al hijo, esperando que haga una para darle el estate quieto, ¿verdad? Estamos más preocupados de ver las fallas, los errores, antes que las cosas buenas que tienen. Y a veces es peor. A mí mismo me empiezo a ver lo peor. Y no hay necesidad que nadie me eche el látigo, sino que yo mismo me golpeo. Eso no debe ocurrir. Eso debe cambiar. Porque todos somos susceptibles de cometer errores. Nadie hay que no haya cometido un error que falle. ¿Verdad? Y Yoshua lo dijo. ¿Quieres sacar la paja del ojo de tu hermano? Sácate primero la viga. En esa época era viga. Como han pasado 2000 años, ahora es bosque. Sácate el bosque de tus ojos. Antes de que pretendas intentar sacar la paja del ojo de tu hermano. Queremos sacar en otros, pero nosotros estamos ciegos, porque estamos concentrados en ver defectos. Y estamos viendo todo lo malo. Hay malicia en el corazón, pero eso se contrarresta con benignidad, con bondad, que es fruto del Ruaj. Continuemos. 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Entonces Yeshua les dijo: les preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. En Mateo dice que todos se quedaron callados y eso le dolió en el corazón a Yeshua. ¿Cuál es el ejemplo aquí? La actitud entre el sistema religioso, el vino viejo y el vino nuevo. En un accidente, ¿quiénes llegan generalmente? Y esto no es mío, lo escuché de un hermano instructor de Torah, este ejemplo que me pareció bueno. En un accidente, llega primero la policía y llegan primero los paramédicos, la ambulancia, los bomberos, ¿sí o no, verdad? Ellos principalmente. ¿Qué es lo que hace la policía? Culpables, a ver, documentos por acá, a ver, a usted se va detenido, el vehículo se va detenido, ¿verdad? A ellos no les interesa si hay heridos, si hay muertos, ¿verdad? Ellos arreglar el problema, la parte legal, etcétera, etcétera. Pero ahí los paramédicos, el médico que llegan, ellos ¿qué buscan? Culpables del accidente, los documentos. A ver, ¿dónde está un herido que necesitan? A ellos les interesa la vida, a los otros las circunstancias. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Es la patrulla o es la ambulancia? Cuando un hermano falla, cuando el cónyuge, cuando el jefe, cuando el líder, cuando el pastor, la pastora falla, ¿usted qué es? ¿Patrulla o ambulancia? El vino viejo en esa época era patrulla. Era Policía Nacional, siempre vigilante para la seguridad de la ciudadanía. El vino nuevo Yeshua se preocupaba de las almas de la vida.
Y ese evangelio del reino tenemos que restaurar y predicar nosotros mismos. Patrullas o ambulancias. Ahí se define la enseñanza y la visitación de Yeshua. Y con eso vamos a terminar el día de hoy. La siguiente semana continuaremos, no importa que nos desfasemos lo que estaba programado, el asunto es irlo analizando de una manera diferente. Para estos tiempos tenemos que ser ambulancias, preocuparnos por la vida, ¿verdad? Ver lo que está detrás, rescatarle, ayudarle, ver con los límites, la prudencia que nos va a dar el Altísimo, porque el que no quiere, no quiere, ¿verdad? No se puede hacer nada, pero si alguien necesita, hay que hacerlo, sin quebrantar las normas del Padre. Es bueno ser patrulla, para mí, y es bueno ser ambulancia para el prójimo. Ahí vamos a funcionar, mire, al pelo, ¿sí o no? Pero a veces funcionamos al revés. Soy patrulla para mi hermano y soy médico para mí. Y uno no se puede autodiagnosticar, es muy difícil. En casa de herrero, siento volando, ¿verdad? Entonces, es muy difícil autodiagnosticarme. Se necesita ayuda. Pero sí puedo ser patrullero, es decir, shomer, que nos manda. Guarda de poner por obra, guarda la instrucción, guarda, etcétera, etcétera. Los vinos nuevos tienen que ver con eso. Yeshua trajo una confrontación en todos los niveles que seguiremos estudiando el siguiente Shabbat. ¿Para qué? Para restaurar. Y luego veremos, pues, cómo elige sus discípulos y luego le da las instrucciones que estaremos estudiando el siguiente viernes en la recepción de Shabbat. Lo que muchos le conocen como el Sermón del Monte. Vamos a estudiar el siguiente Shabbat. Muy bien. Entonces, vamos a orar para que el Todopoderoso nos permita los cambios que debemos hacer en nuestras vidas, la actitud y ante todo, que quede grabado en su corazón la transición que debemos hacer de un odre viejo a un odre restaurado. De que no podemos poner el parche de raíces hebreas en el sistema religioso católico romano o en el sistema religioso pentecostal evangélico. No funciona. O es o no es. Porque lo nuevo se va a echar a perder ahí. Es diferente. No podemos seguir con las mismas prácticas. Hoy es diferente. Enfocarnos en la restauración de la persona. Durante algún tiempo estuvimos errados en el camino, siendo patrullas. Hoy el Padre requiere de ambulancias, porque vino su Hijo amado por enfermos, no por sanos. No vino por delincuentes, vino por enfermos, vino por gente necesitada. Tiempo de trabajar, de salir de la comodidad, porque eso hace el odre nuevo. Y desaprender es lo que más cuesta y duele más, porque eso significa morirse a uno mismo. Amado Abba, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Santo y poderoso, ¿quién como tú, Rey de majestad? ¿Quién como tú, Rey de gloria? Fuerte, bendito, poderoso y santo. A ti, Señor, la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración. Santo